En cada rincón del mundo donde se ha cometido asesinatos sobre víctimas inocentes o muertes inesperadas, siempre dejarán una energía para que hoy en día sean recordados de aquellos incidentes brutales, ya sea en la pared, en cada pasillo de las casas, en las calles o en los sitios en donde ocurrieron estos actos crueles, y que con el paso del tiempo vuelven a cobrar vida en energías, en sombras, en voces y hasta formar parte de ti, como en posesiones. Estos son los 6 lugares reales malditos sobre la tierra. La Casa Vela de Amityville, situada en el número 112 de Ocean Avenue, una casa grande, de por lo menos 3 pisos, con tejas oscuras y una fachada blanca, con un jardín muy grande, una piscina y embarcadero en una casa hermosa que podía ser el sueño de cualquiera, pero en ella se esconde una brutal pesadilla. Todo empezó a la madrugada del 15 de noviembre de 1994, cuando el hijo mayor de la familia, de 17 años de edad, asesinó a sangre fría a toda la familia con un rifle. Después de un tiempo, y de aquel fatal asesinato, la casa fue ocupada por un matrimonio y sus hijas pequeñas. Pero al establecerse en la casa, sintieron una presencia sobrenatural, que con el paso del tiempo se iba haciendo cada vez más fuerte. Se escuchaban ruidos extraños durante el día. En la pared se solían ver manchas de sangre y malos olores. Las puertas y ventanas se abrían y se cerraban sin necesidad de viento. En ocasiones se sentía la presencia demoníaca como si alguien los estuviera observando. Pero al voltear no se veía nada. Las pesadillas que tenía la esposa, Katie, eran repetitivas, pero en sus sueños su familia era la que moría. Los días se complicaron más y más. Las fuerzas sobrenaturales cada vez querían poseer al resto de la familia, hasta que le hablaron al sacerdote para que limpiara la casa de todo mal, pero no resultó, porque la casa expulsó a aquel sacerdote en una batalla entre el bien y el mal. El esposo de Katie, George, aseguró que su mujer se convertía día a día en una bruja. Con el paso del tiempo se le estaban cayendo los dientes y el pelo, a tal grado que tuvieron que mudarse a otro lugar. La casa ahora es visitada por curiosos, pero la gente entra con reservas, ya que todos saben que está maldita. Los días se complicaron más y más. Las fuerzas sobrenaturales cada vez querían poseer al resto de la familia, hasta que le hablaron al sacerdote para que limpiara la casa de todo mal, pero no resultó, porque la casa expulsó a aquel sacerdote en una batalla entre el bien y el mal. El esposo de Katie, George, aseguró que su mujer se convertía día a día en una bruja. Al paso del tiempo se le estaban cayendo los dientes y el pelo, a tal grado que tuvieron que mudarse a otro lugar. La casa ahora es visitada por curiosos, pero la gente entra con reservas, ya que todos saben que está maldita. En la laguna de Venecia, ubicada al norte en Italia, conocida como la Isla del Retorno, este sitio no es precisamente un lugar violento respecto al oleaje, pero en algunas ocasiones dentro de esa laguna suelen aparecer restos humanos carbonizados procedentes de la terrorífica historia de aquel lugar. Esto surge durante el siglo XIV, cuando una plaga de peste bubónica llegó a Europa, siendo Venecia un lugar determinado en donde era imposible escapar. Ante aquel desastre humano, autoridades del alto mando de la ciudad, en consenso del clero, decidieron que todos los cuerpos se llevaran a la isla de Poveglia, trasladando enormes fosas incineradas, pero no solamente se llevaron cuerpos sin vida, sino también eran llevados hombres, mujeres y niños vivos para lanzarlos a las piras crematorias, dejando a más de 160,000 personas para acabar con su vida y un gran sufrimiento encerrado en el candente calor. Es por eso que hasta el día de hoy está afuera del alcance de los visitantes, por lo que el oleaje aún arrastra terroríficos despojos humanos a las otras islas cercanas.
El tener riquezas pueden ocasionar en otras personas grandes tentaciones y consecuencias para las personas quien posee de este privilegio, como por ejemplo perder la vida. Esto ocurrió en el sanatorio de Agramonte, España, un lugar de mucho dinero, en donde las grandes riquezas y el lujo se encontraban en ese sitio, pero no todo siempre fue oro y plata. Detrás de esas riquezas lo perseguía un lado oscuro y lleno de tentaciones maléficas por algunos hombres, siendo así que durante la guerra civil todos los que habitaban aquel sitio fueron asesinados cruelmente para poder obtener aquellas riquezas, dejando un pasado aterrorizado hasta convertirse en un lugar de actividad paranormal. En aquel sitio, después de estar abandonado durante mucho tiempo, se utilizó como un hospital para atender a la gente con tuberculosis, llevando con ello la sombra de la muerte por su avanzada enfermedad. Por el sufrimiento de tanta gente enferma y muerto por la misma, se fue formando un cementerio que se ubicaba enfrente de aquel hospital, por lo cual hasta el momento se escuchan voces lamentosas y demás sonidos escalofriantes de sufrimiento. La evidencia que existe en aquel maldito lugar son los restos de las camas ensangrentadas, rastros y huellas médicas que ocuparon en aquel entonces. Hoy en día mucha gente, por la historia que pasó en aquella casa y posteriormente hospital, se dedican a practicar rituales satánicos y brujería negra. Durante la época de la Revolución Mexicana, existe un lugar al cual dicen que está encantado por su gran historia y sucesos que ocurrieron en aquel lugar, en aquel sitio, siendo historias aterradoras y verídicas. ¿Tú qué harías si estuvieras escondido o escondida en un callejón para salvar tu vida, sabiendo que en las afueras de aquella fría y porosa pared el ejército militar te busca para la ejecución? Pero lo que no te das cuenta, que entre tanta gente escondida, uno de los revolucionarios traiciona la confianza de todos por unas monedas y decide salir para avisar al ejército en dónde te encuentras. El resto de lo que te pasó te lo dejo a tu imaginación. Como esta historia y más se cuenta en este lugar aterrador conocido como el Callejón del Aguacate, ubicado al sur de la Ciudad de México, en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, en donde la gente cuenta y dice que se puede vivir experiencias aterradoras, como aquella época de Obregón o de Lázaro Cárdenas. Se dice que un niño insistía en poder jugar con aquel militar que admiraba y respetaba. Como todo niño, su gusto por jugar con alguien era muy fuerte, tanto que insistía e insistía y el militar por órdenes del ejército no cedía a aquel sueño del niño. Pero desafortunadamente, de tanto insistir, la paciencia se le agotó, tomando la decisión más fría de mandar a ahorcar al niño. Algunos de los militares, con el corazón latiente muy fuerte, se negaban por dentro en obedecer aquella orden, pero lo tenían que hacer, porque de lo contrario sufrían ellos las consecuencias por su comandante. A raíz de ese asesinato, la gente cuenta que por las noches se escuchan las risas y lamentos escalofriantes de aquel pequeño niño. Otros afirman que en el árbol ubicado por ese callejón se marca el rostro de su alma que inocentemente fue ahorcada. Algunas personas tienen el don de poder percibir cosas inexplicables que tratan de dar una solución lógica. Sin embargo, no todas pueden dar una respuesta común. Algunos sucesos paranormales pueden darse durante el transcurso del día o de lo contrario en la noche, en horas de descanso personal o de trabajo. Estas inexplicables actividades paranormales suceden porque anteriormente hubo catástrofes documentadas, sembrando un sinfín de energías densas y negativas, como en el Valle de los Espíritus, ubicado en Sao Paulo, Brasil. Fue en el año 1959 cuando una familia registró en la hacienda Ulloa casos de poltergeists. Lo raro de esta historia es que durante 48 horas la hacienda fue azotada por una lluvia de piedras, dejando solos a la familia y sin tener ayuda por las demás personas. Los fenómenos siguieron durante 40 días, pero aún así las malas energías no dejaron ese lugar. Es por ello que en 1999 existía un edificio de gobierno en donde se manifestaron voces, pisadas, fuertes ruidos y llamadas por teléfono escalofriantes que erizaban la piel, en las cuales se solían escuchar: «¡Sálvame! ¿O qué hago aquí?».
A raíz de estos fenómenos tan frecuentes, ya no sabían qué hacer, hasta que la Iglesia Católica tomó cartas en el asunto y mandó hacer un exorcismo. Cuenta la historia que Tairo no Masakado fue un famoso samurái que vivió durante la era Eridan en Kioto como caballero rural a las órdenes de la corte imperial. Pero en el año 939 se rebeló contra la orden y se proclamó emperador. El ser emperador no duró por mucho tiempo, ya que fue perseguido por su primo Taira no Sadamori, quien lo decapitó. Su cabeza fue trasladada y expuesta en Kioto. La leyenda surge porque su cabeza de Tairo no Masakado no se descomponía y pareciese que seguía con vida. Más tarde, sus ojos se habían vuelto fieros y en su boca tenía una mueca torcida como de ira. En una noche muy oscura y llena de una total penumbra, la cabeza de este samurái se iluminó por completo, se elevó y tomó el rumbo a su ciudad de origen. Pero en el transcurso del camino decidió descansar en Shibazaki, distrito de Otamachi. Al ver la cabeza en el suelo, los aldeanos decidieron enterrarla para que descansara en paz, pero es allí cuando todo se convierte en leyenda. Se dice que dicha cabeza decapitada y enfurecida vagaba por esos rumbos. Los aldeanos, para que pudieran descansar de tantas manifestaciones, lo convirtieron en un dios y le hicieron una lápida custodiada por los feudales que vivían en ese lugar. Esta historia nos lleva al recorrido por el mausoleo de Tairo no Masakado de Otemachi, Japón. 100 años atrás, el cual la lápida fue derrumbada para la construcción del Ministerio de Finanzas de Japón. Pero al momento de construir, comenzaron a suceder cosas raras y extrañas. La mesa directiva, constituida por 14 ministros que apoyaron el proyecto, murieron accidentalmente al tirar el sepulcro. Las alarmas se encendían solas, los trabajadores decían que las cosas se movían solas y que en ocasiones desaparecían, pero al terminar la obra, a los pocos días se incendió. Con el paso del tiempo siguieron ocurriendo cosas extrañas, escalofriantes y de una fuerza sobrenatural, por lo que mejor decidieron construir de nuevo el mausoleo para no provocar más la ira de aquel samurái. Estos casos no son los únicos. Podrán haber más, solo que estos han tomado relevancia por el gran dolor que conllevan y el terror que impregnaron en las personas que decidieron visitarlos. Agradecemos que le des me gusta y que lo compartas. Ayudaría a que hiciéramos más trabajos de estos.